en día se hacen carne política, digamos, por ejemplo, en prácticas político-estéticas como el post-porno, que no sé si ha llegado allá a Chile, pero acá a Argentina sí. No lo conozco, al menos yo. No soy muy aficionado a la pornografía, así que no lo conozco. No es una, Acá un roommate mío que es bastante aficionado a la pornografía me dice que no, que por lo menos él no tiene noticia del post-porno. mira, el post-porno, para que te des una idea, uh, es una forma de práctica política, no es una práctica estética, digamos, por eso no es una pornografía común y corriente, sino que se hace en vivo, en espacios públicos o privados, pero que después se distribuyen por las redes, en la cual se practican, digamos, lo que las filósofas queer llaman prácticas contrasexuales. Ellos tienen la teoría de que el capitalismo hegemonizó al pene y a la vagina como órganos sexuales privilegiados, y que una estrategia revolucionaria de la izquierda tiene que ser resexualizar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cómo masturbarse un brazo, cómo masturbarse el cuero cabelludo, cómo masturbarse el pie. Entonces, esas prácticas que vos te reís, que son ridículas, ¿sabés quién las enseña? La profesora de la Universidad de París. O sea que ella ha pasado por la fase de ridiculización y sin embargo hoy es una autora bestseller que da cátedras en París y forman a politólogos allí. Y ella enseña cómo masturbarse un brazo como si fuese una receta de cocina. Y es muy gracioso. Yo te lo sugiero leer. Se llama El Manifiesto Contrasexual, donde nos enseña todo esto, a ser obreros de la sexualidad o algo así, ¿no? Y ella, en todas En estas el, prácticas que nos incita a hacer, siempre las concluye con fingir un orgasmo. Entonces uno se tiene que masturbar un brazo de cierta forma, siguiendo ciertas pautas, y al final tiene que fingir un orgasmo. Y yo en mi libro, hago hincapié sobre esta palabra. Digo, claro que lo tiene que fingir, estúpida. Claro que lo tiene que fingir porque nuestro cuerpo tiene condiciones biológicas y naturales que no tienen nada que ver con el capitalismo. No hay una hegemonía del pene y de la vagina porque el capitalismo haya estirado sus tentáculos hacia esas zonas pudorosas, ¿no? Mira, Pero vos fíjate cómo estas ideas que son ridículas se han impuesto. hace poco había un evento en Facebook muy promocionado que se llamaba Taller de Masturbación Femenina, donde se supone que le iban a enseñar a las mujeres a masturbarse. Yo no puedo creer que alguien tenga que ser enseñado a masturbarse, pero Mm. nosotros lo vimos, esto era en Chile, y nosotros lo vimos y un amigo entró y empezó a trolear y empezó a decir, bueno, yo tengo vagipoto y me interesa masturbar mi vagipoto. ¿Me podrían enseñar a obtener placer por medio de mi vagipoto? Todo esto en troleo. Yo también entré y entramos varios a decir lo mismo. Yo también tengo vagipoto, ya pues ayúdenme. Y ellas empezaron a decir, este es un evento separatista, exclusivo de la, y segregacional, exclusivo de las mujeres. Y nosotros decíamos, separatista, segregacional, las palabras que usan sin pudor estas personas. Sí, es Porque impresionante. nosotros estábamos peleando, pero si hubiera llegado un homosexual de verdad, con ganas de participar de la actividad, lo habrían dejado fuera, no con el argumento de este es un evento privado y nos reservamos el derecho de admisión, sino con el argumento de somos segregacionistas y somos separatistas del sexo femenino. Bueno, Entonces, ahora fascismo, sí. el nivel de fascismo que encierra es descarado y después cuando tú les dices feminazi, dices, pero ¿cómo feminazi? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a jugar con las palabras un poco también. Eso es una forma de resistir a la hegemonía, jugar con las palabras. Entonces hay una delegitimación importantísima en empezar a llamarlas como, por ejemplo, feminazis o hembristas, para marcar la condición de reverso del machismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero con el signo opuesto. Pero las prácticas son Claro. las mismas, son tan violentas como un machista, son tan autoritarias como un machista, pero tienen otro sexo. Lo interesante de esta cuestión de la ideología de género es que nos ha llevado a la conclusión, o es lo que se enseña hoy en día, de que la sexualidad no tiene un núcleo natural, ¿no? Es solamente una construcción del discurso. Entonces, con arreglo a esa filosofía irracionalista y anticientífica, uno puede llegar a la conclusión de Basada que la originalmente, cultura basada es... originalmente, basado ¿Perdón? originalmente en un miembro, basado originalmente en un miembro del partido nazi que era Heidegger. Claro, claro, claro. Y ellas van a llegar a estas conclusiones de que el sexo, bueno, como dice Simone de Beauvoir, una no nace mujer, mujer una se hace.
Es decir, no hay nada en nuestra esencia, en nuestro cuerpo natural, en la realidad objetiva que tenga asidero realmente. Nosotros somos una construcción de los discursos políticos. En eso se basa el feminismo posmoderno, el feminismo radical, que es lo más fuerte hoy. Y fíjate que otra autora, que es Judith Butler, que es, digamos, si se quiere, una autora fundacional para la ideología del feminismo queer, ella dice, en verdad el sexo siempre fue género. Es decir, están negando las bases naturales de la sexualidad y poniendo todo como una construcción de la cultura. Y eso, esa filosofía nos lleva al absurdo de creer que el pene o la vagina han hegemonizado nuestro cuerpo sexual por la opresión del patriarcado, del heterocapitalismo, etc. ¿no? Es todo un círculo vicioso que es contra el que hay que atacar, no simplemente porque sí, sino porque es un peligro real y concreto. Y si no, miremos lo que está pasando, insisto, en los países del primer mundo, donde las libertades ya se empiezan a cercenar en nombre de estas ideas. Vos fíjate, en el debate que yo tuve con Mariana Pichot, en un momento ellas me dicen, porque eran 3 personas contra mí, y ellas me dicen, lo natural no existe. Y yo le digo, ah, sí, bueno, ¿y vos por dónde ingerís tus alimentos? ¿Por tu boca o por el ano? Si ella me respondía eso, tenía que aceptar que nuestra condición de seres humanos, tenemos un margen de libertad que está dado por nuestra condición de seres culturales, pero también tenemos digamos, un ancla natural, que es con lo que nosotros llegamos a este mundo. Por más que yo quiera ingerir mis alimentos por el ano, no voy a poder hacerlo, o me voy a enfermar, ¿no? Y ellas lo que me contestan es, no, pero hay otras personas que usan tráqueas ortopédicas. Y digo, claro, eso es gracias a las personas que estudiaron la naturaleza del cuerpo humano, que conocieron su fundamento, su funcionamiento, y que pudieron armar este aparato para reemplazar tu boca, ¿no? Entonces, estas ideologías son tan anticientíficas que no tienen en cuenta ningún dato científico duro ni de la neurobiología, ni de la neurociencia, ni de la psicobiología. En fin, están alienados, pero son muy fuertes y están muy presentes en las universidades. Insisto, la persona que nos invita a avanzar con prácticas contrasexuales es quien enseña ciencia política en la Universidad de París. Nada más ni nada menos. Claro. Bueno, quería ya como llegar a finalizar, no porque no esté entretenido, sino porque ya llevamos más o menos una hora y es como el tiempo Íbamos a adecuado. hacerlo de media hora, supuestamente. Sí, ya es el tiempo adecuado para que después la gente tenga ganas de verlo. Sí, Los que lo vean después. Hemos tenido más o menos un promedio de 35 espectadores, lo cual es bastante para mi canal. perfecto. Ya seguramente Y por YouTube seguramente va a empezar a girar esto. la idea es que tú des tus palabras finales, algo justo, y yo también voy a dar las mías. Bueno, me interesa, por un lado, un mensaje a los liberales que es no tener miedo a los ataques, a la ridiculización, es una instancia por la que vamos a tener que pasar. Al público en general, invitarlos a leer esta propuesta. Yo no soy ningún misógino, no soy digamos, yo no odio a los homosexuales, no tengo ningún problema, yo creo en las libertades individuales, pero creo que la ideología de género es una amenaza justamente contra nuestras libertades individuales por lo que estoy viendo en el resto del mundo. Así que simplemente invitarlos a que lean el libro, que lo tengo aquí, que lo muestro a cámara, y comentarles que si están en el extranjero lo pueden adquirir por Amazon a un precio muy bajo. Bueno, me quedé sin internet en un momento y Agustín Laje se quedó solo. Así que estoy grabando después de esta despedida. Repetir lo mismo que dijo Agustín, tener coraje, tener valor, avanzar, porque tenemos que luchar en todos los frentes, aunque algunos parezcan no tan abiertos como otros, aunque algunos parezcan más difíciles que otros. No hay que tener miedo al ridículo, no hay que tener miedo a dar la pelea, no hay que tener miedo a la violencia de esta gente, porque si los padres fundadores de los Estados Unidos hubiesen tenido miedo de los casacas rojas que daban mucho más miedo que las feministas actuales, viviríamos en un mundo mucho más tenebroso. Es para mí una inspiración la lucha que está dando Agustín en este momento en Argentina y en el resto del continente, y espero poder dar yo también el ancho, y quiero que cada uno de ustedes también lo dé, para que defendamos nuestras libertades de quienes quieren destruirlas. Buenas noches.